Hola, mi nombre es Francisco, soy estudiante de la licenciatura en gastronomía en el Centro Universitario UAM Tenancingo y en este video conoceremos cómo se realiza el pan conocido con el nombre de doblado o pan de muerto. Para ello visitaremos a la familia Alcalá, quienes han continuado la elaboración de este pan por generaciones. De igual forma, conoceremos parte de la historia sobre cómo comenzó la elaboración de este pan en el Salitre Tenancingo. Primero, un día antes se prende leña dentro del horno y cuando ésta se consume se cierra la puerta del horno para que conserve el calor al día siguiente. Al otro día, por la tarde, se vuelve a añadir leña dentro del horno y se vuelve a encender. Y se mantiene con leña hasta el momento de cocer los panes. Para la elaboración del pan se mezcla harina, agua y levadura, y de esta mezcla se toma una parte que será utilizada para la elaboración de las teleras y la otra parte será para la elaboración del pan doblado. La masa de pan doblado requiere la mezcla de levadura, harina, huevo, azúcar y manteca. Estos ingredientes se mezclan hasta integrarse y formar una masa. Y para las teleras se utiliza la mezcla de levadura, sal, huevo y agua. Una vez obtenida la masa se porciona en piezas iguales y se bolean estas piezas. Posteriormente se les añade un poco de manteca en la parte superior. Y a continuación muestran cómo se elaboran las teleras y el pan doblado. Hoy toca hacer brazos. Hoy toca hacer brazos. Sí, le tocó la masada. Después de que se consume la leña y quedan las brasas, se procede a limpiar el horno. Se sacan todas las brasas y se mantiene cerrado para mantener la temperatura. El primer pan que se mete a hornear son las teleras. Una vez horneadas todas las teleras, se comienza a hornear el pan doblado. Aquí hay una prueba. ¿Ya con eso? Sí. Vamos a meter uno para ver si está bueno. Mira. Igual todo el mundo. Sí. Igual. ¿Voy trayendo las hojas? Sí, no, porfa. ¿Ya que, hija? A continuación nos darán más información acerca de la elaboración de estos panes. ¿Desde cuándo se han dedicado a la elaboración de estos panes? Bueno, pues desde, desde niños, mi papá nos llevaba a hacerlo a casa de mi abuelita. Podría decirse que toda la vida prácticamente hemos hecho alrededor de 30 y
38 años tenemos haciendo este pan. ¿En qué mes o qué días es cuando empiezan a elaborar el pan? Bueno, este pan únicamente lo hacemos en fechas de muertos, ya que pues nosotros no es nuestro oficio ser panaderos, nada más que como ha sido una tradición en la familia hacerlo, pues son las fechas que lo hacemos. De hecho, iniciamos 15 días antes para poderle dar un poco de calor al horno, pues ya que todo el año se permanece frío, y pues eso permite que cuando ya llegue la fecha, lo que es el 30, 29, 30, 31 y 1 de noviembre, 30 de octubre y días anteriores, nos permita que el horno ya haya agarrado un poquito de calor y ya sale con un poquito mejor de consistencia, o una mejor consistencia, un mejor cocimiento, ya que si no, a veces se enfría el horno y sale medio blanco el pan, o a veces se calienta de más y sale un poquito quemado. Y si alguien quisiera comprar o probar su pan, ¿dónde los podría localizar? Bueno, pues nosotros nos encontramos ubicados en Altamirano número 32, El Salitre, Tenancingo, México. Aquí es donde realizamos el pan. Nada más vénganse temprano porque no es por dárselos a desear, pero se acaba el pan. Bueno, ahora que conocimos cómo se elabora el pan de muerto o doblado aquí en Tenancingo, estamos con el señor Ruperto Alcalá, que nos va a contar un poco de la historia sobre cómo comenzó la elaboración de este pan aquí en Tenancingo, el Salitre. Bueno, buenas tardes, noches. Hasta donde yo tengo entendido, la elaboración del pan de muerto, lo que es el doblado y la telera, aquí en Tenancingo lo iniciaron lo que venían siendo el hermano de mi abuelo, Ruperto Alcalá, y su hermano Amado Alcalá. Aquí en el Salitre tenían una panadería en la cual atendía Papá Amado. Y en tiempo de muertos, una semana antes, se ponían a elaborar este pan. Para esto tenía que contar con la ayuda de sus hijos. ¿Por qué? Porque como no había panadería, muchos de la gente de diferentes poblados como el Santo Desierto, San Nicolás, Quetzalapa, Catzingo, hasta de Tenancingo, venían aquí, ¿para qué? Para que les hicieran su maquila. La maquila constaba de que ellos traían el material, lo que era la harina, la manteca, la sal y todo lo que se requería para elaborar el pan. Entonces ellos hacían el pan y ya lo entregaban al final por una cantidad de dinero. Entonces, como era mucha gente, pues tenían que estar trabajando desde temprano. Alguna vez platiqué con uno de los hijos, el cual nos dijo que empezaban a calentar el horno desde el domingo en la tarde, y desde ese momento empezaban a hacer pan y descansaban hasta las 12 de la noche y los levantaban nuevamente a las 2 de la mañana, y así seguían todos los días. Llegó un momento en que al día llegaban a hacer 10 bultos de harina y 7 en la noche. Ya pues, en la noche ya están un poco cansados. Aparte de los hijos del hermano de mi abuelo, también mi abuelo Ruperto iba a ayudarle, y junto con ellos mi papá y varios de mis tíos. ¿Por qué? Porque, como les digo, era mucho el pan que llegaban a solicitar. Entonces el amasijo estaba diseñado de tal manera de que en una misma hornada, es más, también el horno estaba diseñado de que en una misma hornada hacían un bulto entre todos, lo batían y elaboraban el pan. Entonces un bulto de harina alcanzaba el horno para cocerse, y siempre fue el pan de dulce el doblado, y el de sal fue la telera, pero no es esa telera que actualmente conocemos. Lo más seguro que ya vieron la telera en la hechura del pan.
Entonces, eso era todos los años en Día de Muertos y como les decía, iniciaban una semana antes y muchos, como era horno de leña y todo eso, pues el pan, el sabor era muy rico. Como era elaborado a mano 100%, no se utilizaba máquinas y nada de eso como en la actualidad. Entonces les gustaba y muchas veces el pedido no era precisamente para Día de Muertos, sino hasta para después. Y entonces, pues era mucho tiempo el que se la pasaban haciendo el pan. Desgraciadamente falleció el Amado Alcalá y junto con eso se empezó a perder la tradición, como los hijos eran los que trabajaban en eso, pues se cansaban y dejaron de hacer eso. Pero mi abuelo Ruperto, al no tener dónde cocinar el pan, pues hizo un hornito en el cual nosotros seguimos con la tradición. En Día de Muertos, cada quien elabora pan para las necesidades de la familia. Obviamente ya es muy poquito, son, que será una arroba, 12 kilos y medio, algo así. Y junto con esto, uno de mis tíos, que también seguido estaba con él, pues se separó de la casa donde vivía, entonces construyó su casa y en su misma casa hizo el horno donde actualmente su hijo sigue la tradición y cada año está haciendo el pan. Eso es hasta donde yo recuerdo y donde llegué a preguntar con los conocidos, porque a mí me llamaba la atención que mi papá se paraba en esos tiempos de madrugada y se iba. Y dije, bueno, pues ¿a dónde va? Si luego regrese y luego se va a trabajar. Porque al final de cuentas nosotros, como le dije, la mayoría, o el único que se dedicaba al pan era el hermano de mi abuelo. Los demás eran albañiles y se dedicaban a eso. Entonces ya después me dijeron que iban a ayudarle a hacer el pan. Y así es como pasó, o es lo que yo sé. Y hasta la actualidad, en ese tiempo, que ya son más de 60 años, era el único panadero o el único que hacía de ese tipo pan. Entonces, por eso, si ustedes se meten a internet y buscan pan de muerto, jamás va a aparecer el doblado. Podrá aparecer el pan de Tecomatlán o cualquier otro, pero del doblado nadie lo menciona. Pero eso sí, lo que estoy seguro es que el abuelo y su hermano hicieron o iniciaron aquí el pan de muerto, el doblado y la telera. Venían de diferentes tamaños, muchas veces eran el tamaño normal, chiquito, y algunos pedían grandes. Ya después del doblado y eso, empezaron a hacer figuritas de muñeca. Empezaron normal, con el sabor dulce, y a alguien se le ocurrió y los pintaron de rojo. Pero casi la muñeca, solamente que alguno dijera, quiero 1 o 2 muñecas para y eso la ponían de ofrenda según sus muertitos si eran mujer. Pero pues casi la mayoría era doblado o telera. Muchas gracias.